Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TVO en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado a Mauricio Alarcón. Él es el presidente ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Bienvenido a nuestro programa. Gracias, Fernando. Hay varios temas de los que tenemos que hablar en el Ecuador. Uno de ellos, la inseguridad. No se puede hacer ciudadanía y peor pensar en el desarrollo si no hay seguridad. El presidente de la República está planteando el que se habilite la posibilidad de que vengan fuerzas militares del exterior a ayudarnos en esta lucha. ¿Cuál es el pensamiento de quien dirige esta fundación? Fernando, gracias por la invitación. Ante delincuencia internacional, respuestas internacionales. Ecuador está enfrentando un fenómeno que no corresponde solo a algo que ocurre dentro de sus fronteras, sino a fenómenos que se vienen dando a lo largo y ancho de América Latina e incluso, diría yo, en el mundo. Nuestra capacidad de reacción frente a lo que está pasando es limitada y por lo tanto el auxilio y la ayuda de otros países con mayor experiencia y capacidad que nosotros es requerida, sin duda alguna. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en una acción ejecutiva inmediata a través del Departamento de Estado, declaran grupos terroristas a 5 de México, 2, uno de Venezuela y otro de El Salvador. Y en esa acción limita cualquier tipo de relación, incluso a personas aparentemente lejanas a estos delincuentes, pero que en lo posterior no podrán, por ejemplo, hacer transacciones económicas en los Estados Unidos, no podrán viajar a los Estados Unidos. Se ve que hay un deseo ahí de cortar a tiempo lo que les está sucediendo con la delincuencia. Y mira, ¿por qué no hacer lo mismo en países como el nuestro? Mira, Fernando, que hay que prestar mucha atención a un país como Ecuador por el hecho de que estamos dolarizados. Y si el crimen organizado, la delincuencia transnacional, el narcotráfico, en alguna medida se mete en los Estados Unidos, es por la facilidad de transacciones con la moneda, la misma moneda que por nuestro país ha pasado 25 años y hasta un poco más. Así es que ese tipo de cuestiones vinculadas a los controles de monetarios, financieros, bancarios, son fundamentales. ¿Por qué acá tenemos lo que tenemos? Sí, quizá por las facilidades de ya no contar con una base internacional, de tener, sí, debilitadas a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, pero también por el hecho de que aquí, hay que decirlo, en el sistema financiero nacional se puede mover mucho dinero con pocos controles, con la facilidad de no tener ni siquiera que activar un tipo de cambio. El Tren de Aragua, se dice, está en varios países de Latinoamérica, obviamente está en los Estados Unidos, un feroz grupo delincuencial, pero hay carteles como el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación que se echó raíces hace mucho tiempo en el Ecuador. Y bien señala usted, ¿qué pasa con todas las acciones financieras que sirven para continuar en el negocio? ¿Qué es lo que sucede con las autoridades de nuestro país? Mira, aquí se lava dinero a vista y paciencia de las autoridades. Y aunque este es un tema delicado que muchas veces se evita tratar, hay que decirlo. En múltiples actividades, desde la acción inmobiliaria hasta el entretenimiento, pasando, como ya lo vimos gracias a una investigación periodística, a la ejecución de obra pública. Los débiles controles, la debilidad institucional, la impunidad reinante en el país generan el caldo de cultivo perfecto para que organizaciones de crimen organizado, como las que se está mencionando, operen a vista y paciencia de todos. Y acá no se trata de decir, pues en buena hora, que traigan recursos al país y que muevan la economía, porque estamos hablando que ese dinero es producto de actividades ilícitas y por lo tanto debería estar bloqueado de cualquier posibilidad en un país como Ecuador. Lavandería de dinero mal habido es lo que ocurre en el país y vemos que de 30.000 denuncias que se han hecho ante la UAFE, apenas 20 han terminado en alguna acción de carácter judicial. ¿No será acaso que tenemos que depurar la UAFE, Fernando? Más allá de la impunidad que en el sector justicia.
ha venido reinando durante este tiempo. Y de esa imposibilidad de los gobiernos de depurar la policía, las Fuerzas Armadas, el sector justicia por su tamaño. ¿Por qué no empezamos depurando la UAFE? ¿No son apenas un puñado de poco más de 200 funcionarios los que operan ahí? ¿No es esa institución la que debería estar haciendo controles de lo que sucede? Pero si incluso tenemos al frente de esta unidad a alguien que es ministro de Estado, difícilmente vamos a poder contar con esa independencia que se requiere para hasta vigilar posibles cuestiones vinculadas a un gabinete presidencial, ¿no? Yo creo que acá esa independencia de una autoridad de control es fundamental para que la institución funcione, los controles se activen y se termine esa impunidad que tú has mencionado. Entrevistaba días atrás al superintendente de compañías, Luis Cabezas, y él hablaba de lo que se hace después de la constitución de una empresa. Yo decía, si saltan las alarmas cuando alguien va a inscribir una compañía, a conformar una compañía con $200 para hacer negocios petroleros, bueno, antes de que se constituya ya puedo actuar. Y decía que no, que hay que hacerlo después. Esas son las deficiencias de nuestro sistema. Porque aquí nos encanta luchar, nos encanta estar contra, detestamos prevenir. Cuando muchas veces la prevención de estas acciones, así como la prevención de la corrupción, Fernando, es una cuestión del sentido común. ¿Qué ha sucedido con ese lavado de dinero en la contratación pública que ha sido denunciada en investigaciones periodísticas? Tuvimos que esperar a que hurguen un poco en los papeles y en el sistema de contratación para denunciar. Se pudo haber prevenido, se pudo haber visto que de dónde venían los capitales, que de dónde venían los accionistas, quiénes eran. Era que con una simple búsqueda de Google tú puedes dar con los nombres de quienes son accionistas y darte cuenta, por ejemplo, que una empresa tan inofensiva, que simplemente era proveedora de bidones de agua a una institución pública, tenía como titular y accionista mayoritaria la esposa del jefe de un grupo de delincuencia organizada. No estamos hablando de ciencia oculta, ni que necesitemos un PhD o estudios especializados para hacer las cosas como corresponde. Si se tiene voluntad, se puede prevenir y se debe combatir. Esa es una tarea pendiente en Ecuador. El hecho de que en gobiernos seccionales haya un tipo de contratación, no se entregue anticipo porque lo que les sobra es plata a los narcotraficantes para participar y lavar a través de contratos con el Estado. Incluso en el Ecuador, un alcalde de una ciudad importante como Manta fue asesinado. Por estas razones, se dice, porque estaba en relación con algún contrato de estos narcotraficantes. Es tan grave la situación que terminan con estos funcionarios, que a lo mejor habría tenido que ir frente a la justicia, pero fue asesinado. Es una situación tan grave que empieza con el financiamiento de la política. Y por ello es que hay que prestar mucha atención a lo que está sucediendo en este momento y empezará a suceder de cara a las elecciones seccionales de 2027. Porque ahí el inofensivo que te da 1, 2, 3 millones de dólares para que puedas hacer campaña y ganar una curul en la asamblea, o una alcaldía o una prefectura, no lo está haciendo de forma inocente o inintencionada, lo está haciendo con un claro interés de obtener un rédito. Lavado, comprobado, acciones de impunidad garantizadas. Quién sabe, incluso, con suerte, hasta un espacio en el Consejo Municipal, ¿no? Ya hemos tenido casos. Oportunamente, desde Ciudadanía y Desarrollo, el Observatorio al Financiamiento de la Política que manejábamos, decía, mira, no es normal que un candidato a alcalde que tiene como tope de gasto 250 mil dólares solo para su acto de apertura de campaña, traiga un artista internacional cuyo honorario es de más de $500,000 y no explique de dónde sale el dinero, que después haga una campaña desbordada y no quiera rendir cuentas. Si tú te metes al sistema de transparencia en el financiamiento de la política, vas a darte cuenta que para esta campaña presidencial y legislativa hay quienes dicen que han recibido 10, 15 dólares durante una quincena y han gastado 20, han terminado a pérdida. Y aunque nuestra audiencia crea que los recursos que se están mencionando son ridículos en su monto, es lo que consta en lo declarado ante el Consejo Nacional Electoral. Cuando basta salir a la calle para darnos cuenta
la cantidad de imágenes, gigantografías, camisetas que han sido repartidos. Así también se garantiza un tipo de impunidad. La ausencia de la ética en las personas y más aún en quienes aspiran y en otros casos llegan a dirigir los destinos de un país, de una ciudad, está absolutamente en duda su forma de actuación. Hay un caso mundial actualmente que se origina en Argentina. El presidente Javier Milei, muy respetado, considerado por sus conocimientos económicos y por su gestión también. Yo lo he hecho igualmente y he tratado de resaltar su actividad como presidente en ese sentido. Pero acaba de cometer un acto que a todas luces es un acto reñido con la ética, más allá de todos los juzgamientos que se hagan. Pero digo, es un ejemplo de cómo las personas pierden el control por el poder, se obnubilan y creen que están por encima de todo. El ejemplo sirve para todos los países. Efectivamente, Mauricio. Fernando, y mira que se pierde de vista que el poder viene del ciudadano, que el mandante es del ciudadano y que a través del voto lo que está haciendo no es entregar un cheque en blanco, hasta para, como se ha dicho en el caso que tú mencionas, emitir cualquier tipo de opinión o influencia debida o indebida. Se está entregando un acuerdo con términos específicos. Quien ocupa el Ejecutivo tiene pues en su Constitución un pliego de competencias y de atribuciones respecto de las cuales no puede hacer nada más. Delimitaciones clarísimas. Y por supuesto que nadie está desconociendo que quienes son nuestros representantes, presidente, asambleístas, alcaldes, son ciudadanos, pero el momento que emiten un criterio, emiten un pronunciamiento, así lo hagan incluso por sus cuentas personales en redes sociales, tienen un impacto en la vida de los ciudadanos. Mandar algo tan inofensivo como un tweet, un mensaje en la red social X, puede traer consecuencias devastadoras, como lo que se dice en este momento, la pérdida de cientos de millones de dólares que le corresponden a ciudadanos que confían en la palabra de sus autoridades. Y el mal ejemplo y la decepción cuando se deposita la confianza en alguien, que eso es peor todavía. Completamente. Y la complicidad, y hay que decirlo desgraciadamente, de periodistas y medios de comunicación que muchas veces con convicción y otras por la coherencia de una chequera, salen en defensa de esas autoridades, garantizando ese esquema de impunidad que tú acertadamente mencionabas al inicio. Grave golpe para el periodismo a nivel internacional con ese bochorno, esas imágenes viendo ahí interrumpir una entrevista para dialogar con el presidente y con qué sigo y qué más pregunto. Le quiero agradecer a usted por haber estado con nosotros. Mil gracias, Fernando, un gusto. Reflexiones profundas sobre temas tan cercanos, no son lejanos, que nos corresponde tratarlos. Amigos, tenemos que hacer una pausa comercial, retornamos inmediatamente. Comidita caliente de casa, nutritiva, tradicional. Siento que mi abuela me abraza. Cultivada por nuestros agricultores. Juntos, los ecuatorianos, hacemos que esto mejore. Vamos a alimentarnos de comida preparada por nuestras propias manos. Con amor, con respeto, como hermanas, como hermanos. Un futuro alimentando, un futuro alimentando. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Comidita caliente de casa, nutritiva, tradicional. Siento que mi abuela me abraza. Cultivada por nuestros agricultores. Juntos, los ecuatorianos, hacemos que esto mejore. Vamos a alimentarnos de comida preparada por nuestras propias manos. Con amor, con respeto, como hermanas, como hermanos. Un futuro alimentando, un futuro alimentando. En esta parte del programa tenemos como invitado al presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, Juan Carlos Navarro. Muchas gracias por estar con nosotros. Hay países que han logrado más éxitos luchando de manera conjunta en contra de la delincuencia y es lo que estamos pidiendo en estos momentos. El presidente de la República, por ejemplo, pide el respaldo del sector legislativo para que puedan venir fuerzas extranjeras para cooperar con nosotros. Es lo que tenemos que impulsar. Muchísimas gracias, Fernando, por la oportunidad. A ver,
Yo creo que la iniciativa de parte de la presidencia del país es fundamental. Tenemos todos como ecuatorianos que apoyarlos, todos. Aquí no hay un tema no debería de haber algo ideológico, si es de izquierda o derecha. Yo creo que el tema del narcotráfico, la inseguridad, nos afecta a todos, independientemente de la ideología. Una bala no reconoce derecha o izquierda, una bala mata, y a todos nos está afectando. Entonces, si nosotros aquí hemos estado desbordados por esta delincuencia, que no es una delincuencia común, es una delincuencia que proviene del narcotráfico, donde hay muchísimo dinero, donde podemos ver que los mismos narcotraficantes o los mismos pandillas o DGO, como se llaman ahora, están mejores armados que los mismos militares, no digamos que la policía o no digamos que la seguridad privada. Entonces necesitamos ayuda externa. No, eso no significa perder la soberanía, significa que necesitamos ayuda para combatirlo. Es por eso que hemos dicho que, por ejemplo, en la Asamblea Nacional deben dejar de lado las ideologías y pensar en el Ecuador. Quien llega a la presidencia de la República tiene un problema que debe ser resuelto. Si es la señora Luisa González o es el señor Daniel Noboa. Totalmente de acuerdo. Aquí ya nosotros, yo como ecuatoriano creo que debemos de trabajar en futuro, viendo el futuro del país. Aquí no es un tema ideológico, aquí tenemos que pensar en el Ecuador que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Ese Ecuador. Y hay un Ecuador que necesita pararse, que necesitamos todos juntos pararnos y empujar el barco hacia el mismo sitio. Hemos visto días atrás que por lo menos nos han sacado de esa lista negra en Europa, en Amberes, en el puerto de Amberes. El Ecuador estaba en la lista negra. Esto por el trabajo que han hecho con los escáneres. Por eso es necesario el tener esa cooperación para poder neutralizar el tráfico de drogas en todos los ámbitos. Es correcto, pero eso es un paso. Usted lo acaba de decir, y estamos en tránsito. Aquí viene la lucha desde el principio. La lucha es de evitar que la droga entre. Evitar que la droga circule por el país. Cerrar las fronteras como deben ser cerradas. No me refiero a cerrar, exacto, sino a ser cuidadas. A seguridad. Es correcto. Porque es esa cadena que ingresa, esa cadena que transporta, es lo que va generando el dinero para los DGO. Eso es lo que alimenta al DGO económicamente. El paso de esa cadena. Si nosotros evitamos que pase, evitamos que circule, porque actualmente sabemos lo que es pasar por una carretera. Hoy en la mañana tenía una visita de Santo Domingo y ya quería salir a mediodía porque tiene que pasar el anillo vial y le daba pavor, y es de Santo Domingo. No podemos vivir así. No podemos estar con esa inseguridad de no poder correr una carretera para conocer o para transitar nuestro país, que es tan hermoso, porque nos da miedo. Chile, un país que no importa si los gobiernos son de derecha o izquierda, tienen líneas maestras trazadas y se cumplen esas líneas. El Perú exactamente igual, porque estuvo Ollanta Humala, que claramente era un hombre de izquierda, pero que gobernó en base a lo que esté establecido. Y el propio Castillo, en el poco tiempo que estuvo, también no tocó esas líneas maestras. Entonces el Ecuador tiene que hacer lo propio. Políticamente hablando, Perú ha tenido más problemas que nosotros. Nosotros hemos sido políticamente hablando más estables que ellos. Sin embargo, el riesgo país de Perú es la quinta parte nuestra. La explicación es sencilla. Nadie le mete la mano al Banco Central. Nadie le mete la mano a la política económica, independientemente del partido que gobierna. Hay una independencia económica, una independencia que se basa en que el país va a salir adelante, está saliendo adelante. Si el país está bien económicamente, ¿por qué le voy a meter la mano? Los números determinan que fue un fracaso el no haber firmado un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. El 2005, hace 20 años, nos quedamos afuera de esa posibilidad por decisiones del Ecuador en cuanto a leyes petroleras que iban en contra de los intereses del país del norte. Pero en la actualidad hay que buscar ese tratado. A ver, totalmente la preocupación está porque nosotros ya habíamos comenzado a tener acercamientos con el nuevo gobierno de Trump. Ya había, a través de la Cancillería del Ecuador, que ha estado haciendo una excelente labor con nosotros, ya teníamos ese acercamiento. De repente nos dijeron, ¿sabes qué? Paremos, porque ya no sabemos quién va a ganar. Ya no tenemos la certeza de quién va a ganar. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos ya ahora sí, tenemos que dejar a un lado lo ideológico.
Tenemos que imitar lo que hacen otros países. Perú, Colombia, países vecinos nuestros, similares a nosotros, donde ellos también han estado con gobiernos de otra ideología, de izquierda o derecha. Pero ¿qué pasa? La parte económica no se toca. Esos son pragmáticos. La parte económica no se toca. Y es lo que los va empujando. Nosotros tenemos un riesgo país que tan pronto terminó la primera vuelta se incrementó cuando veníamos bajando por esta incertidumbre. Eso no pasa en otros países. No podemos estar así. No estamos sujetos de crédito por nuestro nivel tan alto que tenemos de inseguridad. Tenemos que hacer una pausa comercial, retornamos inmediatamente. Comidita caliente de casa, nutritiva, tradicional, Siento que mi abuela me abraza. cultivada por nuestros agricultores. Juntos, los ecuatorianos hacemos que esto mejore. Vamos a alimentarnos de comida preparada por nuestras propias manos. Con amor, con respeto, como hermanas, como hermanos. Un futuro alimentado, un futuro alimentado. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Comidita caliente de casa, nutritiva, tradicional, Siento que mi abuela me abraza. cultivada por nuestros agricultores. Juntos, los ecuatorianos hacemos que esto mejore. Vamos a alimentarnos de comida preparada por nuestras propias manos. Con amor, con respeto, como hermanas, como hermanos. Un futuro alimentado, un futuro alimentado. El Ecuador es un país que necesita inversión, más aún porque está dolarizado. Las fuentes de ingreso para sostener la dolarización son exportaciones, endeudamiento e inversión. Pero el Ecuador resulta que tiene una baja inversión frente a vecinos que tienen también problemas de carácter político. Y más aún frente a otros países de Sudamérica, si hablamos de Chile, del mismo Brasil, que supera Brasil los 70.000 millones de dólares de inversión. ¿Cuál es la inversión que llega al Ecuador comparativamente? Buena pregunta, Fernando. La verdad es que los números asustan. Para que tengan ustedes una idea, en el Ecuador, comparando 2022 a 2023, en el Ecuador recibimos en el año 2022 880 millones, en el 2023 380, 400 millones. Colombia, en el año 2022 recibió 17.046 millones de dólares de inversión, en el año 2023 14.050 millones de inversión. Perú, 5.482 millones en el año 22 y 6.717 en el año 23. Ahora veamos qué pasó en el año 2024. Tenemos las cifras de enero a septiembre del 2024. Empiezo por Colombia. ¿Cuál es el nivel de inversión? Empiezo por Colombia. 9.600 millones de dólares. Perú, 5.800 millones de dólares. Ecuador, 217 millones de dólares. Tenemos menos del 1% de la inversión que entra a Sudamérica. Somos el segundo país de abajo hacia arriba, solamente le ganamos a Bolivia. El Ecuador ha sido beneficiado con programas en los que no ha debido pagar aranceles para llegar al mercado norteamericano. El Sistema General de Preferencias, luego el ATPA, posteriormente el ATPDA, que era no cobrar aranceles a los productos ecuatorianos. A cambio había que luchar contra el narcotráfico, pero por el 2013 el gobierno de Rafael Correa, por temas ideológicos, simplemente él dijo que rompía el acuerdo, que no había tal acuerdo, era unidireccional, un beneficio que nos daba Estados Unidos a nosotros. Y mire, al momento resulta que los productos ecuatorianos tienen que pagar aranceles cuando llegan al mercado americano. Por eso la importancia de ver ese tratado de libre comercio. Mire, yo le puedo decir algo, yo lo viví en carne propia, lo que fue la TPDA en favor del Ecuador. En ese momento yo era gerente de exportaciones de una fábrica de un grupo de cerámica, de un grupo cerámico del país muy fuerte. Cuando se firmaba el ATPD, cuando se firmó el ATPDA y estaba vigente, yo tenía negocios en Estados Unidos, yo tenía negocios en el Caribe que tenía influencia con americanos. Yo podía entrar al mercado americano y competía de igual a igual con Brasil, con Colombia, con Perú, porque tenía esas preferencias arancelarias. Cuando veía la incertidumbre, porque todo, como usted bien lo dice, era unilateral, es decir, Estados Unidos nos otorgaba el derecho, no era que nosotros lo queríamos o lo merecíamos, ellos lo otorgaban porque ellos querían hacerlo.
Cuando vi la incertidumbre de que si se firmaba o no se firmaba, me dejaban de comprar. Así de sencillo, porque mi producto sabía que podían ingresar con un 20% más de arancel que lo que tiene Perú o tiene Colombia y lo que tiene Brasil. Actualmente eso ya no existe. Nuestros productos entran con un arancel muy alto que nos saca del mercado. Es automático. Usted tiene un producto, una pluma, la vende en $2. Su vecino le tiene exactamente la misma pluma, pero le vende unos 50. ¿A quién le compra? Escuchaba días atrás en una entrevista que teníamos con la ex embajadora Ivonne Baki y ella nos decía que, por ejemplo, como es retroactivo, el momento en que empiece a funcionar el sistema general de preferencias que estamos buscando, que está inhabilitado hace 3 años para el Ecuador, va a haber una devolución de alrededor de $92 millones solo para el sector florícola. Esa es la importancia que tiene, imagínense, ese tipo de ventajas que nos da Estados Unidos. Imagínense, Fernando, usted está hablando de algo que ya existe. Vamos más allá, a los productos nuevos, a estos emprendedores, a estas nuevas fábricas emergentes que están saliendo con nuevos productos, que el mercado nuestro es muy pequeño, que ven una oportunidad en Estados Unidos. Hace poco tuve una reunión con una cadena de una asociación que maneja supermercados en Estados Unidos, en la costa este, buscando proveedores de lo que ellos dicen productos étnicos, es decir, productos que consuma el ecuatoriano que vive allá, que lo consume acá. Es un mercado enorme que lamentablemente no se puede explotar. Si usted va a Estados Unidos, donde la colonia dominicana es muy alta, usted va a encontrar allá todo producto dominicano, porque saben que hay un mercado para ese producto. Usted va a Queens, donde existe la mayor cantidad de migrantes ecuatorianos, ¿qué encuentra allá? Algo de cerveza, algo de otro producto, pero ¿a qué costo? Si tuviéramos un tipo de preferencia arancelaria, si tuviéramos un acuerdo, ellos podrían multiplicar ese ingreso de productos. Al momento el Ecuador está excluido de todos los sistemas que nos posibilitan preferencias arancelarias para llegar a Estados Unidos. Ojalá que esta ley IDEA, que es a favor de países centroamericanos, caribeños, se dice que los ecuatorianos también vamos a tener esa ventaja. Para eso hay que fomentar la relación con los Estados Unidos. Ojalá que esto se dé. Dios quiera que sea así. Yo creo que el primer paso es este acuerdo que se quiere firmar, que por lo menos nos va a dar ciertas preferencias del lado de ellos a nosotros. Nuevamente, esto es un a través de la ley IDEA, que nos incorpora a lo que reciben los centroamericanos y caribeños. Exactamente, los que nos quieren incorporar a algo que ya existe. No es un acuerdo de libre comercio, es un acuerdo donde hay productos que están específicamente aprobados por ellos. Pero es el inicio. Yo ya tengo un pie en la cancha. Actualmente jugamos con la cancha inclinada, hablando en términos futbolísticos. Entramos a jugar contra Colombia, entramos a jugar contra Perú con una cancha inclinada. No es fácil. Agradecemos la participación de Juan Carlos Navarro, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, en nuestro programa Fernando Aguayo América. Recuerden ustedes que la próxima semana tienen una cita en este espacio a través de Mega TV en la Florida, por Lito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo.